Bueno, me presento. Yo soy Calvin Lucas. Yo soy coordinador de este grupo de estudio. Y hoy estaremos con una sesión introductoria sobre la analítica avanzada con Machine Learning y analítica por grafos dentro de Apache Spark. Hoy tenemos un invitado desde Colombia, el señor Carlos Cuño Barros. Él es un ingeniero de datos, un ingeniero de Machine Learning, y actualmente se encuentra desempeñándose en Accenture, Colombia, como Data Engineer Analyst. Él estará hablando sobre una herramienta de Apache Spark denominada MLlib, que nos permite construir y emplear modelos de Machine Learning en ambientes distribuidos. Él también hará una pequeña demo para que conozcamos un poco el tema de la creación de una pipeline de Machine Learning dentro de Databricks. Bueno, le presento a la comunidad abierta de datos de mayor crecimiento en Latinoamérica. Bueno, estamos en diversas redes sociales como LinkedIn, Telegram, Instagram, así que les invito a que nos sigan. También estamos publicando esas sesiones en las diversas redes sociales. Así que, bueno, antes de más nada, le doy el espacio al señor Carlos. Muy buenas noches y sea bienvenido. Muchísimas gracias, Kaul. ¿Puedo compartir, cierto? Sí. Vale, perfecto. Dice que no estoy... No te tiene como host, ¿no? No sé. A ver. A ver, no sé cómo se pone como host a Carlos Participantes. Barros. En participantes, ¿En quizás, participantes? ¿No? Sí, estoy sí, acá, señor. pero no me aparece la opción. Yo le acabo de dar como anfitrión. A ver, dale. Ya, sí, señor, ya. Perfecto. Vale. Listo. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo la presentación? Sí, se logra apreciar. ¿Qué están viendo? Disculpen. Un PowerPoint, ¿cierto? Sí. Correcto. Yo veo la Ok. comunidad más chévere de todas. Eso, exactamente. Así es que hay que empezar. Bueno, chicos, listo, empecemos. Entonces, en el día de hoy vamos a estar mirando un poco, vamos a seguir más bien, porque ya estábamos iniciando, ya estábamos, digamos que a mitad de camino de este magnífico libro, que es Spark, The Definitive Guide. Y este libro es escrito por estos dos cracks, estos dos señores, estos dos capos que ustedes ven en pantalla. El de la izquierda es nada más y nada menos que el creador de Apache Spark y de MLflow, que nace precisamente en las oficinas de Databricks. Y tenemos también al señor Bill Chambers, que en este momento es Product Manager de la misma empresa Databricks. Gracias a ellos, digamos que nosotros nos podemos beneficiar de todo el poder y toda la computación distribuida con la que nos permiten trabajar en Apache Spark. Vale, sencillamente un poco acerca de mí. ¿Quién es Carlos? Carlos es un data lovers, un loco por los datos. Me escribo pues así. Durante los últimos años básicamente me he dedicado a diseñar, implementar y desarrollar arquitectura de datos en entornos cloud, utilizando computación distribuida, que es el framework que vamos a estar siguiendo y que vamos a estar exponiendo en estos momentos, que es Apache Spark. Vale, si usted es nuevo dentro de la comunidad, si por primera vez llega a la comunidad o si de pronto ya tiene tiempo dentro de la comunidad, es importante hacer un recap
una recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento, porque ya vamos en un capítulo avanzado. Entonces, para las personas nuevas, simplemente para hacer un recorderis, vamos a ver en este slide qué hemos aprendido durante todo este recorrido que hemos hecho en este maravilloso libro. ¿Qué cosas qué cosas nos han quedado? En la parte 1, básicamente hicimos una breve introducción a lo que es el Big Data y a Spark específicamente. Estuvimos definiendo un poco lo que es Apache Spark, algunas transformaciones que se pueden hacer en Apache Spark y el conjunto de herramientas que se pueden utilizar gracias a Apache Spark, a este framework. En la parte 2 ya fuimos un poquito más adelante y estuvimos hablando de las APIs estructuradas. Usted cuando utiliza Spark, usted lo puede hacer de 3 formas diferentes. A través de data frames, a través de SQL y a través de dataset. Perfecto. Y aquí en este capítulo básicamente estuvimos hablando de las operaciones básicas estructuradas de diferentes tipos de datos, JSON, CSV, Parquet, Avro, los diferentes tipos de datos que se manejan dentro del ecosistema de Big Data. Las agregaciones, también vimos parte de los joins, Spark SQL y por último también tocamos temas de datasets como tal. Avanzamos, seguimos avanzando en el libro y miren lo interesante porque ya el libro nos presenta un enfoque más low level, más de bajo nivel y cuando a ustedes les mencionan que cuando hablamos de low level en Apache Spark es porque nos estamos refiriendo a los RDDs. ¿Qué son los RDDs? Son las siglas de los Resilient Distributed Dataset. Básicamente, estos son pues digamos la API por debajo del capó, cómo funciona Spark, Apache Spark. Y también estuvimos hablando de las variables compartidas distribuidas. Me estoy refiriendo específicamente a lo que son los broadcasts y los acumuladores. Luego, ya el libro nos presenta algo también bastante importante, lo que es la parte 4 y la parte 5. En la parte 4 vimos las aplicaciones de producción. Ya así ya nos empezamos a mirar todo cómo corre una aplicación, cómo corre Spark dentro de los clústeres. Entonces vimos el cluster manager, qué es un manager, qué son los jobs, qué son los tasks. Entonces también vimos el desarrollo de aplicaciones, el monitoreo de debugging y también algo muy importante que cuando trabajamos en temas de Big Data es fundamental y es el ajuste del performance. Luego, Calvin nos estuvo compartiendo en la parte 5 todo el tema de streaming, algo que la verdad está cogiendo bastante fuerza en todo este campo del Big Data. Y aquí vimos todo el fundamento del streaming estructurado, el procesamiento por eventos y por estados. Y finalmente vimos también el streaming estructurado en producción. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya vimos toda esta cosa, ¿ahora qué sigue? Déjenme informarles que Spark, como ahorita lo estábamos compartiendo, Spark no solamente se encarga del procesamiento de grandes conjuntos de datos, es decir, no solamente se encarga de la ingestión, de hacer las agregaciones, los joins y todo eso, sino que Spark va un paso más allá. ¿Listo? Digamos que Spark tiene todo el paquete completo para hacer todo el tema de ingeniería, el tema de análisis de datos, el tema de ciencias de datos y el tema de machine learning, que eso es lo que vamos a ver en la parte 6. En la parte 6 vamos a ver algo muy interesante que es la analítica avanzada y el machine learning. Aquí vamos a ver, vamos a empezar hoy. Yo les voy a compartir un poco la visión general de la analítica avanzada y el aprendizaje automático. En posteriores sesiones vamos a estar trabajando el procesamiento y feature engineering, un tema bastante interesante, la clasificación, regresión y clusterización, es decir, vamos a ver qué algoritmo nos ofrece este framework de Apache Spark y vamos por último a ver todo lo que es la analítica de grafos. Entonces miren el compendio de las cosas que hemos logrado aprender durante estas semanas, estos meses con este libro. Y si usted se ha perdido alguna de las exposiciones o de las cosas que han compartido los compañeros en sesiones anteriores, puede remitirse a la playlist en YouTube. ¿Listo?
Listo, pero entonces, para empezar, ahora sí, ya entremos en materia, ya ves, después de haber visto ese breve recap, ese breve recapitulación de lo que hemos visto, entremos a pensar y a definir que cuando hablamos de analítica avanzada, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? O sea, ¿qué significa eso? Según Gartner, según la firma Gartner, la analítica avanzada no es más que la examinación autónoma o semiautónoma de datos o contenido utilizando técnicas y herramientas sofisticadas, generalmente más allá de las tradicionales de Business Intelligence, para descubrir información más profunda, hacer predicciones o generar recomendaciones. Es decir, cuando usted le hablan de analítica avanzada, piense en Machine Learning, piense en forecasting, piense en clusterización, piense en análisis de grafos, piense en Deep Learning. No solamente nos quedamos con el mero reporte de lo que nos pueden dar los datos, sino que a partir de la información que extraemos todos los insights que más podamos y hacemos una analítica predictiva más que descriptiva, que es lo que se encarga pues el Business Intelligence como tal. ¿Listo? Entonces, como les decía, la analítica avanzada, digamos que se compone por diferentes componentes y eso hay que tenerlo bastante en cuenta al momento de poder hablar de analítica avanzada. Y quizás ustedes ya han escuchado, pues para los que son ya veteranos en el tema de data, pero para los nuevos, básicamente acá el aprendizaje, encontramos el aprendizaje supervisado, que puede ser de clasificación o puede ser de regresión. También encontramos los motores de recomendación, básicamente de recomendación de películas y o productos. Simplemente para mencionar el caso de Netflix, utiliza dentro de su plataforma, utiliza Apache Spark en algún proceso para procesar todos esos datos y generar pues sus motores de recomendación, tal y como lo conocemos hoy en día en la plataforma de streaming. Gracias, Kawin. Listo. Entonces, aquí ingresamos al aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado, acá está temas de detección de anomalías. Y aquí pongo una referencia de una empresa, una startup que es de Israel, muy interesante. Antes se llamaba Zebra, ahora mismo se llama Nanos Visión. Básicamente, ¿qué hacen ellos? Ellos hacen a partir de radiografías, hicieron miles y miles de estudios de radiografía y lo que hacen estos señores básicamente es detectar anomalías en esas radiografías. Es decir, si usted puede tener un posible tumor simplemente analizando las imágenes. Esto, por supuesto, ha sido algo revolucionario para el sector de la medicina, que es bastante interesante. Acá, pues, les dejo la referencia de esa empresa por si quieren chequearla. Y la segmentación de usuarios, creo que de pronto algunos ya han visto segmentación de usuarios, simplemente es agrupar conjuntos de clientes y a partir de allí pues definir como ciertos comportamientos para que pues la parte de negocio pueda tomar decisiones al respecto. Y entramos a un tema bastante interesante, chicos y chicas, que es el topic modeling. Esto parte de lo que se conoce como el Natural Language Processing o el NLP. Básicamente esto está cogiendo bastante fuerza en el mundo de Deep Learning, más que todo, y aquí me voy a detener un poco, si me permiten, 1 o 2 minutos les voy a presentar esto revolucionario, este Ground News, les voy a mostrar un poco de qué trata esto. ¿Me confirman, porfa, que estén viendo una página web? No, todavía no. Seguimos viendo la presentación. Ah, ok. ¿Allí? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces le presento a Ground News para los que no lo conocían. Básicamente, esta es la primera plataforma de comparación de noticias del mundo que ayuda a los votantes, a las personas que son votantes, a tomar decisiones informadas basado en más de 40,000 fuentes de información en todo el mundo. Entonces, miren, por ejemplo, simplemente para
para chequear una noticia, por ejemplo esta, le damos clic, entonces da el reporte de la noticia, es decir, qué es lo que se está informando. Aquí básicamente hace como una distribución de los medios de comunicación y los categoriza por derecha, por centro o por izquierda. O sea, esto me parece algo súper fabuloso y esto es en tiempo real. Digamos que le permite a las personas definir cuál es la posición que toman los medios de comunicación frente a una noticia en particular, ¿vale? Esto ustedes se preguntarán, oye, pero ¿cómo hacen eso? Eso lo hacen a través de múltiples análisis y ahí es donde entra el tema de Machine Learning y pues de grandes procesamientos de datos. A mí personalmente me llama mucho la atención este sitio web, pues porque deja entrever qué posición toman los medios de comunicaciones frente a las diferentes noticias que se pueden dar a nivel internacional. ¿Listo? Entonces volvemos a la presentación. Es un poco de topic modeling y analítica de grafos. Acá temas de analítica de grafos ya sí tiene que ver un poco con la predicción de fraude, con la clasificación y con la recomendación. Digamos que esto también está tomando bastante fuerza en todo el tema de redes sociales y otras cosas que son bastante interesantes en el campo del machine learning. Ok. Listo. Entonces, veamos un poco la estructura de qué nos ofrece Spark ML y aquí vamos a ver un poco la radiografía de lo que ellos nos ofrecen. Cuando nosotros hablamos de Machine Learning, básicamente estamos pensando en dos cosas principalmente, que son los features y los estimators, ¿vale? En el código, ¿usted cómo aplica eso? Cuando usted está haciendo el código, ¿cómo aplica digamos, cada una de estas dos cosas? Usted lo va a aplicar a través, con el método transform para cuando se refiere a los features y con el método fit cuando se refiera a lo que son los estimators. ¿Listo? Entonces, aquí aparece un concepto que es el pipeline. Y el pipeline, señores, no es más que el conjunto de features y estimators o sea, se lleva de forma conjunta. Puede ser la combinación de varios features y de varios estimators. Eso depende a cómo usted genere su pipeline. ¿Vale? Entonces, un pipeline puede tener 1, 2, 3, 4 features. Ya lo vamos a ver a continuación. Y asimismo puede tener varios estimadores. Cada proceso, cada pipeline se va a llevar de forma secuencial. Y ese paso se conoce como los pipeline stages, es decir, esas etapas que se va a ir transformando nuestro data frame se va a ir transformando gracias a los diferentes procesos que vamos nosotros ir implementando en nuestro pipeline. Ahora bien, los features pueden ser de tres tipos. Pueden ser extractors, pueden ser transformers o pueden ser selectors o selectores. ¿Y cuál es la diferencia entre estos tres? Básicamente, cuando hablamos de que los features son de tipo extractor, es que podemos extraer características a partir de los datos en bruto. ¿Listo? Ahora lo vamos a ver a profundidad. Y los features transformers simplemente estos nos van a permitir lo que es escalar, convertir o modificar las características. Aquí ya he dado algunas pistas cuando he mencionado el escalar, que es muy utilizado para los datos, sobre todo numéricos o financieros. Y la selección, feature selector, básicamente esto es un subconjunto de un conjunto más grande de características. Y cuando ustedes le hablan de estimators o estimadores, básicamente, damas y caballeros, esos son los algoritmos, ¿vale? ¿Qué podemos ver dentro o qué nos ofrece Spark ML o MLIP
En cuanto a los feature structure, bueno, acá los vemos a continuación. Podemos observar que están el TF-IDF, perdón, Word2Vec y el Code Vectorizer. ¿Listo? En los feature transformers hay muchísimos, es una lista bastante larga, pero digamos que los principales son estos que se ven en pantalla. Tokenizer, el Stopwords Remover, el PCA, el conocido PCA para reducir la dimensionalidad, el One Hot Encoder y el Standard Scaler. Hay muchos más, como les digo, pero digamos que estos son los principales dentro de los features que son de tipo Transformers. Y los selectors, ¿cuáles son esos? Los vector slicer y R-fórmula. Ahorita vamos a ver un poco en detalle este de acá, que es el R-fórmula. Ahora bien, dentro de los algoritmos, ¿qué nos ofrecen? O qué ofrece más bien SparML? Árboles de decisiones, y acá en los árboles de decisiones pueden ser árboles tanto de clasificación como de regresión. ¿Listo? Los ensambladores pueden ser Random Forest, el conocido Random Forest, o el árbol de gradientes. En cuanto a los métodos lineales, encontramos pues los más clásicos, que son el Logistic Regression y la regresión lineal. Y este último que vemos acá, que es el Multilayer Perceptron Classifier, es básicamente es un tipo de red neuronal que se maneja dentro de SparML, bastante interesante, que se puede utilizar dentro del tema de experimentos o incluso en algunos proyectos ya a nivel de producción. Cabe resaltar que este Multilayer Perceptron Classifier no vayan a esperar como un TensorFlow, que es específicamente para proyectos de Deep Learning. Simplemente esto aún está en construcción. La comunidad de Apache de Spark aún está en construcción de esta capa de redes neuronales. ¿Listo? Ahora bien, yo quiero que nos centremos un poco, chicos y chicas, en esta parte de acá. Esta es una radiografía bastante interesante que nos permite a nosotros tener claro, descubrir qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer con SparML. Al momento de usted empezar un proyecto o al momento de usted trabajar un proyecto en particular, usted debe decir, bueno, ¿qué me ofrece esta librería y hasta dónde puedo llegar? Porque, bueno, como les decía, esto aún está en proceso de construcción y seguramente dentro de algún tiempo más adelante pueden haber cosas más interesantes de las que vemos acá en pantalla. Pero vengan, hagamos un zoom acá. Hagamos un zoom acá bastante, y esto es bastante importante entenderlo, porque si nosotros no comprendemos esta parte de acá, del pipeline y de la forma en cómo se compone el pipeline, sí, puedes aplicar un random forest, puedes aplicar un árbol de decisiones, pero no va a ser de la forma óptima, ¿sí? Digamos que si tú aplicas un pipeline dentro de tu flujo de Machine Learning, digamos que cuando vayas a reentrenar o cuando lleguen nuevos datos, digamos que vas a tener una estabilidad en tu modelo. Entonces, hagamos un zoom acá y veamos cómo funciona eso. ¿Listo? Aquí en este slide, imagínense que tenemos acá un documento, un data frame. Este data frame tiene dos columnas. La primera columna son datos brutos, es decir, datos sin procesar. Y la segunda columna son datos que tienen labels. Esos labels, pues, como vimos anteriormente, ya cuando te hablan de labels, es cuando ya tú en tu cabeza tienes que decir, listo, si me están hablando que tienen unos labels o que tienen etiquetas, es porque ya es un aprendizaje, es un tipo de aprendizaje supervisado. ¿Listo? Entonces, acá que tenemos esta arquitectura o este proceso es bastante interesante. La parte de acá arriba son los transformadores y los estimadores. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos transformadores, ¿listo? Que es el tokenizer y el hashing TF, y un estimador, que es, en este caso, la regresión logística. Estos de acá, estos cilindros que ustedes ven acá, son los data frame. Estos data frame
a medida que vamos avanzando dentro de nuestro pipeline, va a ir generando un proceso de transformación. ¿Listo? Va generando un proceso de transformación para finalmente conectarse o comunicarse con el estimador o en este caso con el algoritmo. Entonces, imagínese que usted le aplica a este data frame que tenemos acá el pipeline que usted está construyendo .fit. Acá tenemos la raw data. La raw data que básicamente son esas etiquetas, como les decías, y documentos de texto sin formato, es decir, archivos planos. Acá, cuando aplicamos el tokenizer, lo aplicamos con este método que se llama tokenizer.transform. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar en ese instante cuando usted haga eso? Él lo que va a hacer es dividir el texto sin procesar en palabras, agregando una nueva columna. ¿Listo? Entonces imagínense, ahorita vamos a ver un demo live que vamos a mirar el paso a paso, pero me gustaría que ustedes estuvieran claros primero, antes de ir al código, qué es lo que está pasando cuando aplicamos estos métodos. Y posteriormente, cuando aplicamos el segundo transformador, que es el hashingtf, básicamente lo hacemos con este método, ¿listo? hashingtf.transform. ¿Y qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que va a convertir la columna de palabras en vectores de características, o más conocido en inglés como los feature vectors. Importante. Aquí, al igual que en el proceso anterior, también se crea una nueva columna. ¿Listo? Digamos que en Spark, o en Apache Spark, esos procesos de transformación, siempre él va a crear una nueva columna por defecto, lo va a crear por nosotros. No va a reemplazar la columna que se está transformando, sino que va a crear una nueva columna. ¿Listo? Cuando ya tengamos esto listo, digamos, cuando ya hayamos aplicado los transformadores, entonces dentro de nuestra estructura del pipeline viene el estimador. Y el estimador básicamente se hace a través de el logisticregression.fit e inmediatamente él nos va a crear un Logistic Regression Model. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Básicamente en que este es un estimador y este tipo de Logistic Regression Model, aquí si por ejemplo utilizamos un Random Forest, aquí no sería, sería Random Forest Model. Entonces, básicamente esta clase si estás trabajando en PySpark o si estás trabajando en Scala o si estás trabajando en Java, básicamente esa clase lo que te va a hacer es la posibilidad de guardar tu modelo, dar una persistencia al modelo, cargarlo nuevamente, te va a permitir crear múltiples cosas con tu modelo o con tu pipeline. Ahora vamos a ver eso más a detalle. ¿Listo? Damas y caballeros, este es digamos que la estructura de un pipeline básico, no tan avanzado, pero digamos que este es como la idea. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta o algún comentario o alguien que quiera agregar algo? Porque la idea es también de poder co-crear entre nosotros y no solamente escuchar una información, sino que también podamos nutrirnos con la experiencia de los demás. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario, chicos? Julio, aquí sé que Julio está levantando la mano. Sí, Julio, está levantando la mano. hola. ¿Puedes hablar, Julio? Hola, Julio. Muchachos, ¿qué más? ¿Todo bien? Súper. Hermano, una preguntita. ¿A qué se refieren con los labels? ¿Qué es eso? O sea, yo tengo, no sé, un conjunto de datos texto de alguna conversación. Está en Ajá. bruto. ¿Qué son esos labels? Sí, esos labels, dependiendo digamos, al proyecto, pero esos labels que podrían ser, mira, podrían ser, digamos, positivo, negativo, el texto. Puede ser, si hablamos un proceso ya de NLP, de análisis de sentimiento, tú puedes tener datos en bruto, por ejemplo, Twitter,
puedes recopilar unos datos que ya fueron entrenados previamente y a partir del comentario o del tweet, tú puedes decir si ese comentario es positivo o negativo. Digamos que ya tienes unos datos que ya fueron entrenados previamente y lo tienes de esa forma etiquetados, por decirlo de alguna forma. Sí, sí fue claro, Julio. Por eso cuando estaba acá introduciendo esto, les comenté que cuando hablamos ya de labels, ya de etiquetas dentro de algún conjunto de datos, ya nos estamos refiriendo específicamente a aprendizaje supervisado, precisamente porque son etiquetados. Ya sabemos, digamos, que previamente la respuesta a esos modelos. Y a partir de allí vamos a hacer predicciones futuras. Ok, sigamos, tengo un conjunto de características, o sea, tengo una serie de variables con unas características específicas. Y si ellas al final me marcan una probabilidad de que suceda algo, o sea, me explico. Por ejemplo, yo tengo un conjunto de esas características, de esas variables, para detectar, no sé, fraude financiero, o sea, un posible fraude. Cuando tenemos ¿cómo decirlo? O sea, cuando tenemos todas esas características dadas y al final ya sabemos porque pues así se determinó basado ¿cómo decirlo? O sea, si yo sé que si se cumplen ciertas características para establecer que hay un fraude, o sea, cuando se cumplieron esas características hubo un fraude financiero, o sea, hubo un robo, ¿sí? O sea, se marcó como que sí hubo un robo, ese puede ser mi label, ¿no es cierto? Y cuando se cumplieron otras no hubo nada. Entonces, eso sirve para entrenar en algún momento el modelo. Con eso, cuando entre un nuevo registro que cumpla con esas características y estén en ese grupo, y si en ese grupo están de las que hubo un fraude, pues establece la probabilidad de que ese nuevo evento que se genera, no sé, ese retiro de plata sea un fraude. ¿A eso se refieren con los labels? O sea, ¿eso es un aprendizaje supervisado? No, o no sé si Sí, me enredé mucho. no te enredaste, te entendí perfectamente, Julio. Básicamente, digamos, no sé, en esa análisis, te lo voy a poner de esta forma. En el mundo financiero, esto es muy común para el término de análisis crediticio. ¿Listo? En el campo financiero, para seguir la línea de tu ejemplo. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que se hace allí es analizar la data que ellos tienen. Digamos, ellos tienen diferentes características, puede ser la edad, puede ser la profesión de la persona, si tiene posgrado, si tiene doctorados, etcétera. Es decir, arman como un perfil de personas que posiblemente vayan a responder con el crédito y tienen también mapeado personas que de acuerdo a ciertas características, es posible que incurran en mora o que no paguen el crédito. Entonces, digamos que el banco tiene ese tipo de información y ellos quieren sacar un modelo basado a esa data que ellos tienen y definir, por ejemplo, si te llega un nuevo cliente, si llega Julio hoy al banco, no sé, Citibank, un ejemplo, llega Julio y Julio entonces le preguntan, bueno, Julio, te empiezan a preguntar ciertas cosas. Bueno, Julio, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres casado? Tal. Entonces te empiezan a preguntar una serie de cosas. Entonces ellos le pasan eso al modelo y el modelo te puede dar a ti una probabilidad de que tú seas un buen cliente o que en algún momento vayas a incurrir en temas de mora. ¿Listo? Digamos que gracias a toda esa data que ellos tienen y obviamente está etiquetada, ¿cierto? Estas características, esta persona es posible que sea buen pagador o esta persona es posible que incurra en mora. Entonces, gracias a eso, ahí entonces estamos empezando a hablar de aprendizaje supervisado. No sé si fue clara la explicación, Julio. Ok, dale. Y sí, súper clara. Ok, o sea, nos basamos en eventos pasados, ¿sí? Que dadas esas características me permitieron a mí inferir que va a suceder algo.
pero Ujú. cuando no lo sé, o sea, que es un no supervisado, Ajá. Ah, cuando no tengo ese antecedente, eh, es más eso. difícil llevarlo a cabo, ese entrenamiento, ¿qué se debe tener en cuenta? Eso. Bueno, gracias por la pregunta, Julio. Entonces, aquí entonces ya empezamos a hablar de aprendizaje no supervisado, incluso de analítica de grafos. Y te lo pongo en este ejemplo. Aquí cuando hablan de predicción de fraude, por ahí estuve leyendo un paper donde una entidad bancaria, creo que fue en Holanda, analizan toda la hacen un social network, o sea, es una cosa brutal. Hace un social network de las personas que van a pedir crédito y te analizan toda tu red social. O sea, entonces empiezan a interconectar, si tú eres amigo de no sé quién, no sé quién. Entonces ellos tienen todo un registro. Obviamente tienen todo un tema de profundidad bastante interesante de social network. Y a partir simplemente de análisis de redes sociales, ellos determinan si tú vas a incurrir en mora o no dentro de tu crédito. Es una cosa brutal. A mí personalmente me pareció brutal porque ya no nos quedamos simplemente en el tema de aprendizaje no supervisado y aquí entra un tema de segmentación de usuarios. Cuando hablamos de eso, o sea, definir los tipos de usuarios que tiene el banco, ¿cierto? A partir de clusterización, de K-means o de otras técnicas, y definir si estas características o estos grupos de personas son los morosos, pueden ser los morosos, o este grupo de personas de clúster pueden ser los que van a pagar el crédito. Pero acá la analítica de grafos te lleva ya a otro nivel, te lleva a un nivel mucho más profundo porque incluso ya acá, como te digo, se están empezando a generar ciertas cosas con el tema de redes sociales en la definición, por ejemplo, de que si una entidad bancaria te aprueba o no un crédito o cualquier cosa que tú le hagas en cualquier instrumento del banco. Esas son más avanzadas, por supuesto, pero de que existen, sí lo existen, pero la verdad acá no le he visto mucho no sé si alguno de los presentes acá en la sala conocen de que los bancos o la entidad financiera hace predicción de fraude a través de redes sociales. Pues compañeros, yo tengo un poquito de experiencia con el tema de antifraude y se maneja más por el tema de comportamientos del cliente. Haz de cuenta que si el cliente Carlos tiene 65 años y nunca ha hecho una compra virtual y preciso ese día sacaron todos los iPhone, no sé, los iPhone 13 Pro Max. Y hay un comportamiento de fraude donde cogieron un lote de tarjetas donde empezaron a comprar hasta llenar los cupos. Todas esas transacciones deberían ser bloqueadas de ahí en adelante, ¿sí? Y lo mismo, si están en la madrugada y la persona nunca ha hecho, nunca ha hecho transacciones en madrugada por más del límite mayor del 30% de lo que normalmente hace, también te alerta. O si, digamos, tú estás en Lima y en los 5 minutos llegaste a Cusco a retirar a un cajero, también. Entonces, tu ingeniería de características debe ser muy fuerte como para que, o por grafos, o por medio de temas de Machine Learning, logres conseguir relacionar ese tipo de fraude y lo sea detectado fácilmente. Eso se ve mucho, digamos, en los comercios como Falabella, cuando lanzan un nuevo iPhone y ese día hacen el lanzamiento, arrancan con ese lote de tarjetas a comprar iPhone en forma. Y eso lo pueden detectar fácilmente. Pero pues no todas las empresas lo tienen, por eso les hacen tanto fraude. Interesante. Excelente porte, Manuel. Muchísimas gracias. Sí. Esto es las empresas financieras le están apostando mucho a esto. Bastante interesante la pregunta de Julio y el aporte de Manuel. Muchas gracias. Julio, ¿qué tal? Claro ahora, ¿cierto? Un poquito más claro, ok. Sí, muchachos, muchas gracias. Ya con los ejemplos y aclaraciones vamos un Súper. poquito más entendido. Eso, de una. Listo, continuemos. Entonces, sí, hay muchos casos de uso bastante interesantes en todo este tema de Machine Learning. Ahora, ustedes se preguntarán, no, pero ¿para qué me voy a complicar con MLlib si yo tengo Scikit-learn de Python puro y fuera? O sea, ya la saco del estadio. Bueno, no.
MLlib sí se inspira en Scikit-Learn, eso no hay duda, pero ustedes se preguntarán, ¿cuándo utilizo MLlib sobre Scikit-Learn? ¿Cierto? Entonces digamos que los casos de uso más representativos, o digamos los más lógicos o importantes, es precisamente cuando tú necesitas un procesamiento mucho más rápido ante grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, tú le metes un K-means para hacer una clusterización con 80 millones de datos, o sea, no, amigo, olvídate. Eso se te va a demorar mucho rato, mucho tiempo. Y ahí entonces me conecto al segundo punto, el segundo caso de uso, que los datos de entrada o tamaño del modelo sean demasiado difíciles o inconvenientes para ponerlos en una sola máquina. Entonces, por ejemplo, ponte tú ese caso, porque me ha pasado, pues personalmente, analizar 500 millones de registros. O sea, tú con Scikit-Learn no vas a poder hacer eso. ¿Listo? Entonces, aquí el trabajo duro se lo tienes que dejar aquí a Spark. Entonces, Spark va a ser, digamos, que el trabajo pesado dentro de todo este procesamiento. Ojo, Spark, como decía al inicio, no solamente es para el tema de ingeniería de datos. Spark tiene todo el paquete completo y son para ingenieros de datos, ingenieros de machine learning, científicos de datos y analistas de datos. Entonces, digamos que cuando ustedes estén en sus proyectos y en los conjuntos de datos ya estén creciendo de forma importante, ya es hora de que vayamos pensando en esta herramienta que estamos presentando hoy. ¿Listo? Ahora, los conceptos de alto nivel, de high level, de MLlib, y aquí, digamos, ya entramos en materia a lo que son los pipelines como tal. Ya vimos un poco de lo que son los features, de lo que son los estimators, todo eso, pero ahora todo esto hay que meterlo en un solo, digamos que un solo flujo, en un solo flujo de datos. Entonces, imagínense que ustedes tienen acá la data bruta a través de, no sé, puede ser una base de datos, un CSV, un JSON, generas datos a partir de una aplicación, IoT, lo que tú quieras, y aquí empiezas a hacer todo un tema de EDA, como se conoce en el campo de ciencia de datos y análisis de datos, que es el Explorative Data Analysis. Básicamente aquí miramos como ya temas estadísticos, un poco de tema de visualización, los datos cómo vienen, qué datos me sirven, qué datos no me sirven. Ya eso también tiene que ser una parte no solamente de nosotros como ingenieros o como, sí, como ingenieros de datos o parte de Machine Learning, ciencias de datos, tiene que tener una comunicación continua con parte del negocio, ¿listo? Porque pues es para ellos el modelo. Acá entonces ya posteriormente de que aplicamos los transformadores y los estimadores, ya tenemos una data estructurada y básicamente aquí empieza a ser algo bastante interesante, señores, y ahorita lo vamos a ver, que es el cross-validation o la validación cruzada. Ajustes de hiperparámetros, cuáles son los mejores parámetros para mi modelo, de acuerdo pues, a los datos con los que le estoy entrenando. Y tu pipeline, obviamente que tiene que tener digamos, un stage para poder evaluar, tener unas métricas y que tú puedas, digamos, confiar en que tu modelo está haciendo las predicciones como debería de hacerlo. Aquí, por ejemplo, podemos pensar en ROC, ROC, que la curva la línea bajo la curva, y esto, señores, es un proceso iterativo. ¿Listo? Esto es un proceso iterativo porque a medida que ustedes vayan reentrenando sus modelos, ustedes tienen que ir evaluando sus métricas, ajustando sus hiperparámetros y de esa forma pues garantizar de que sus modelos sean lo suficientemente estables a medida que pues vayamos ingresando más datos a nuestro modelo. ¿Listo? Entonces, sin más, llegó el momento del demo time, ¿cierto? Aquí, pues nada, vamos a hacerlo. Y aquí vamos a utilizar a Databricks. ¿Listo? Entonces, ¿están viendo Databricks? Sí. Sí. Vale, perfecto. Listo. Entonces, básicamente, ¿cuál es digamos, el objetivo de
de este demo, básicamente la diapositiva que acabaron de ver a continuación, vamos a entender un poco, bueno, aquí vamos a hacer una cosa, que esto no se ve bien. Ahora no me acuerdo cómo cambiar al modo. En view estándar creo que es, o en settings. Arribita, en el centro, o en settings. En settings, acá. Ahora no recuerdo. No. En notebook settings, ahí está. Mírate ahí. No, en la que tienes abierta. Ahí no, salte de ahí. Ahí, notebook settings. Ahí. La pestaña que dice notebook settings. Más a la derecha. Ok, ya. Dark. No. Yo lo cambio. Ya acá está. Listo. Ok. Listo. Esperemos que cargue. Listo. Bueno, chicos, qué pena ahí Entonces, aquí ya he creado un clúster. Entonces acá tenemos unos datos fake. O sea, vamos a hacer simplemente a manera de didáctico. Simplemente como para ver, no vayamos a esperar una precisión súper fina, nada. Simplemente son datos ficticios para temas didácticos. Entonces aquí tenemos un conjunto de datos con dos valores. Aquí pueden ser good o bad. Digamos que estos van a ser nuestros labels. Un poco respondiendo ya a la pregunta de nuestro amigo Julio. Estos datos entonces son etiquetados, es decir, que estamos hablando de aprendizaje supervisado. Entonces aquí tenemos una variable categórica que es el color. Estos colores ahorita vamos a ver que pueden ser de tres formas diferentes. Y dos variables numéricas. Listo, acá digo que pues son sintéticos. Simplemente miremos aquí que estos pueden ser como un conjunto de datos que representa la salud de los clientes de una empresa. La columna color representa una calificación categórica de la salud categórica realizada por un representante del servicio de atención al cliente. La columna lab representa la salud real del cliente. Digamos que los otros dos valores son medidas numéricas dentro de una aplicación. Por ejemplo, minutos pasados en el sitio y temas de compras. Supongamos que queremos entrenar un modelo de clasificación en el que esperamos predecir una variable binaria, es decir, un label, que es lo que tenemos acá, y a partir de los otros valores. Acá ya yo he ejecutado el tema, entonces les presento a los datos. En total son 110 rows. Nos podemos dar cuenta acá, digamos que pues una distribución entre lo que es el color y lo que es esa variable, esa label, que es la que va a representar nuestro modelo como bueno o malo. ¿Listo? Pues podemos dar cuenta que acá hay una distribución bastante interesante. Bueno, listo. Acá hacemos un count. Como les decía, son 110. Y acá hacemos también un poco de ordenar el value 2. Nos damos cuenta que aquí pueden ser de dos formas. En estos datos fake pueden ser de este tipo de 14 punto tal. Bueno, acá no está. 14 punto tal y el otro es 32 algo. Ya en temas de feature engineering con transformers, básicamente esta parte es de mucho cuidado, chicos. Cuando nosotros aplicamos feature engineering, no podemos ahí aplicar a la loca el que sea el primero que se nos ocurra. Por experiencia, les puedo decir, y quizás lo que han trabajado en Machine Learning pueden ratificar eso, que uno tiene que tener cuidado con los features o con los transformers que aplica, porque eso puede poner en riesgo, digamos, la calidad de tu modelo. ¿Listo? Y ahí es donde viene el tema de pipeline.
porque los pipeline básicamente nos ayudan a definir, digamos, cuáles son los mejores modelos de acuerdo a ciertos parámetros. Alguna cosa muy importante, lo que les decía, que los transformadores siempre van a añadir columnas nuevas a los data frames. Y aquí, cuando utilizamos MLlib, a diferencia, por ejemplo, de scikit-learn, si usted está acostumbrado a esta librería en Python puro, todas las entradas de los algoritmos de aprendizaje automático, con varias excepciones, y eso se va a discutir en capítulos posteriores, algunos compañeros van a discutir eso, deben ser de tipo doble para los labels y vector para los features o las características. ¿Listo? Entonces, el conjunto de datos actual que nosotros a mirar no está transformado en el formato adecuado, pero lo vamos a transformar nosotros de la forma en que, forma en que lo acepta el modelo. Como les decía, aquí vamos a utilizar un transformers de tipo slicer, que es RFórmula, y es inspirado en el lenguaje de R. Básicamente, aquí está pues alguna información. Él utiliza, digamos, cierta nomenclatura, por decirlo de alguna forma. Cuando es esta virgulilla, simplemente separa el target de los términos. Cuando es 0 más, aquí lo que significa que está concatenar los términos. Cuando es -1, elimina el término. Cuando son 2 puntos, iteración, y cuando es 1 punto, son todas las columnas, excepto la variable objetivo o la variable dependiente. Básicamente es lo que nosotros hacemos acá. Pero antes de hacer eso, como les decía, acá arriba, todo debe estar en doble y en vector, pues en una forma de array. Como se pueden dar cuenta, y como les dije, acá arriba, nuestro label, ¿cuál es? Este de acá. Pero fíjense ustedes que está como variable categórica, es decir, en forma de texto. No nos sirve así. Entonces lo que vamos a hacer entonces es ponerlo a variable doble. ¿Cómo lo hacemos? Con otro transformador. ¿Cuál transformador utilizamos? El One Hot Encoder. Funciona, señores y señoritas, exactamente igual como ustedes lo podrían utilizar en scikit-learn. Para los que no conocen de pronto el One Hot Encoder, básicamente lo que hace él es coge una variable categórica, en este caso nuestra columna se llama lab, y el output se va a nombrar como label, como lo ven acá. Entonces, 1, si se dan cuenta, 1 va a ser good y 0 va a ser bad. ¿Listo? Entonces, de esa forma ya hicimos como el primer paso o el primer proceso para construir nuestro pipeline. Aquí hacemos un drop a este lab, pues porque ya no lo necesitamos. Ahorita más abajo les voy a utilizar este lab, pero simplemente para que ustedes vean la importancia de hacer primero la codificación cuando nuestras variables son pues en formato de texto. Aquí ya aplicamos entonces el tema de RFórmula, que lo mencioné anteriormente, y básicamente aquí lo que va a hacer es una comparación entre la variable color, es decir, entre cada una de estas variables que están acá, que son 3, pueden ser green, blue o red, y cada uno de los valores que está tanto en value 1, que están acá, como en value 2, que están aquí. Digamos que es un tipo de transformación bastante interesante. Acá simplemente les expliqué un poco acerca de qué tipo es esto que sacamos acá. Miremos que es de tipo RFórmula. ¿Listo? ¿Qué vamos a poder hacer con eso? Entonces, básicamente es aplicar esto a nuestro data frame. ¿Qué cosa es esto? Esta clase o este método que hemos creado acá, que hemos instanciado aquí con RFórmula, se lo vamos a pasar, le vamos a hacer un fit a nuestro data frame. Y luego vamos a transformarlo. ¿Listo? Por eso les expliqué cuando hacemos un fit, qué es lo que significa, y cuando hacemos un transform, qué es lo que estamos haciendo. Y fíjense ustedes que aquí él inmediatamente me genera todo este vector de características de acuerdo a el transformador que hemos aplicado, que como repito es RFórmula. Este número de acá que ustedes ven acá
Spark inteligentemente lo que hace es que nos va a poner todas las variables categóricas distintas que encuentra dentro del dataset. ¿Listo? Entonces, estos pues acá son ya información específicamente de cada una de las filas que observamos. ¿A partir de qué? A partir de esta condición que le hemos puesto acá. ¿Listo? Ahorita vamos a ver, cuando hagamos un cross validation, vamos a ver cómo se comporta este tema de cuando ponemos un solo parámetro a cuando ponemos dos parámetros. Y cuándo es mejor, cuándo es peor, de acuerdo al dataset. ¿Qué es lo que él va a generar? Esos features, él va a generar los features, pero además de eso va a generar un R-Formula Model, que era lo que les decía a ustedes ahorita. Este R-Formula Model nos va a ayudar posteriormente a tener todo el tema de entrenamiento si queremos guardar nuestro modelo o sí, para utilizarlo más adelante. ¿Listo? Entonces, ya aquí, ya haciendo esto, vamos entonces a este Prepare DF. Recuerden que este Prepare DF es el resultado de la aplicación que este data frame de acá. Vamos a hacer entonces un entrenamiento, vamos a hacer un split en donde el 70% va a ser para entrenamiento y el 30% va a ser para testeo. Y fíjense ustedes entonces que acá, al aplicar esto, coge 80 rows para entrenamiento, ¿listo? Que son estas de acá. Y el resto, bueno, acá así son 110 datos. Y acá coge 30 para el tema de testeo. ¿Listo? Entonces acá ya específicamente con los estimadores, el estimador que vamos a utilizar es el Logistic Regression. Dentro del Logistic Regression, básicamente podemos utilizar la configuración por default o si queremos ir un poquito más allá, podemos hacer un ajuste de hiperparámetros. Pero digamos que esta parte no es el momento para explicarlo, sino más adelante en posteriores sesiones otros compañeros lo explicarán. Y acá básicamente hay que especificar el label o la etiqueta en donde están estos parámetros, es decir, el label call va a ser nuestro label, que es este de aquí, ¿cierto? Le tenemos que especificar eso. Y el feature call va a ser pues las características que hemos definido anteriormente. Aquí lo que les decía. Entonces, dejé este error simplemente para términos didácticos. Entonces aquí, por ejemplo, la columna lab debe ser de tipo numérico, pero actualmente es de tipo string. ¿Recuerdan aquí ahorita que les dije que hice un drop? Que hice un drop a lab, ¿sí? Cuando lo dejé así para que hicieran. Si lo hubiésemos aplicado, que nuestra columna iba a ser esta, de esta forma como está aquí, él te iba a dar el siguiente error. Te voy a decir, ahí, ves arriba, corrige esto porque tiene que ser numérico. Me lo estás pasando de tipo string. ¿Listo? Eso tiene que ser muy claro. Vale, entonces ya luego de hacer la logística, bueno, aquí empezamos en tema ya de regresión logística. Miren que acá llamamos este método que hemos aplicado y le hacemos un fit ¿a qué? A los datos de entrenamiento. Y esto lo vamos a guardar dentro de este fit LR. Dentro de este fit LR, básicamente vamos a transformarlo y vamos a seleccionar tanto el label como la predicción. Entonces te dice, pues aquí el label es 0 y la predicción es 0. Y así sucesivamente. Como les decía, no esperemos que nuestro modelo pues sea pues lo super wow. Hay poquitos datos. Obviamente está presentando overfitting, que es un sobreajuste. Es decir, que el modelo está aprendiendo todo lo que yo le estoy diciendo. Entonces, básicamente, en otras palabras, no está aprendiendo, o sea, está aprendiendo tal cual y como lo que yo le estoy diciendo. Entonces, aquí pues obviamente se necesitan más datos y demás. Ya cuando hablamos del tema de pipeline workflows, ya empezamos a hablar, si usted ha utilizado, por ejemplo, en Scikit-Learn, el tema de Gears Search CB, que es como esa métrica en donde él te busca, digamos, las métricas de rendimiento
puedes ver también la tasa de verdaderos positivos o la tasa de falsos positivos, lo que se llama la matriz de confusión, ¿cierto? Ya es un poco un tema más allá del Machine Learning. Entonces, vamos a hacer entonces un pipeline declarativo. Recuerden que el pipeline es un proceso de pasos, un proceso de stage que se van llevando de forma secuencial. Entonces, aquí una cosa muy importante. Al momento de construir nuestro pipeline, no vamos a tomar esto que hicimos aquí, prepare.df, sino del conjunto original. Es decir, del que leímos acá, inicialmente, de este de acá. O sea, de este DF vamos a crear nuestro pipeline, ¿listo? No de esta prueba que estamos haciendo aquí. No sobre esto, ¿vale? Para que ustedes vean cómo es el proceso del pipeline cuando se aplica. Entonces, teniendo claro eso, cogemos nuestro conjunto de datos y entonces le hacemos un split. Igualmente, vamos a tomar un 70% y un 30% para entrenamiento, para testeo. Instanciamos, el tema de RFórmula y luego vamos a aplicar una regresión logística. Aquí entonces hay que definirle que la regresión logística va a ser para el tema de label. Pues aquí tienes que definirle cuál va a ser tu label y cuál es la columna de tus features. Entonces ya lo hemos definido ya previamente. Y acá, básicamente, si se dan cuenta, aquí están los stages. Cuando yo le decía, chicos, el conjunto de transformadores y estimadores se va a conocer como pipeline stage. Entonces, dentro de esos pipeline stage, ¿qué definimos? Esta lista, y esta lista que son variables en donde ya instanciamos nuestros transformadores y nuestros estimadores. ¿Listo? Recordemos que RFórmula es un transformador y el Logistic Regression es un estimador. Entonces, seteamos nuestro pipeline y ya está listo para la foto. Está ahí bacano. Luego, empieza el tema de ajuste de combinaciones de hiperparámetros o validación cruzada, digamos que para probar diferentes hiperparámetros dentro de todo nuestro pipeline y definir cuál parámetro me conviene mejor utilizar de acuerdo a mi conjunto de datos. Básicamente eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué vamos a importar? Entonces vamos a importar tuning dentro de la librería de SparkML y básicamente aquí vamos a tener en cuenta lo que es el param grid builder. En otras palabras, esto es como como lo decía ahorita, un git search CV en Scikit-Learn. Básicamente es lo mismito. Instanciamos la clase y le agregamos el tema de RFórmula, que lo llamamos acá anteriormente. Entonces les decía, listo, quiero que me evalúes, por favor, si teniendo este parámetro o este parámetro, ¿cuál es el mejor? ¿Listo? Acá también miramos un tema de diferentes parámetros dentro de la regresión logística, como es el ElasticNet, y le ponemos diferentes números. Estos diferentes números, pues, él simplemente va a hacer las combinaciones. Por ejemplo, va a coger el primer parámetro y lo va a evaluar con 0,0. Luego coge el primer parámetro y lo evalúa con 0,5. Luego coge el primer parámetro y lo evalúa con 1. Y así sucesivamente con todos los parámetros que yo le determino. Y acá, en esta regularización, va a ser 0, 0, 1 y 2. ¿Listo? Respectivamente. Entonces, cada una de estos parámetros que nosotros les pusimos, básicamente va a ser un tema de combinaciones. Entonces, va a ser un total de 12 combinaciones. ¿Listo? Es decir, usted va de forma automática, gracias a este pipeline que hemos definido acá previamente, vamos a tener 12 versiones de nuestro modelo. Y a partir de allí, vamos entonces a definir el modelo que pues más se adapta. Aquí, bueno, en capítulos posteriores estuve viendo que vamos a ver el tema de Binary Classification Evaluator. Aquí simplemente lo vamos a nombrar
simplemente por temas didácticos, pero quédense tranquilos porque más adelante, en capítulos posteriores, lo vamos a ver. Y también vamos a ver temas de métricas, lo que les decía, es importante evaluar nuestros modelos. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a escoger, el Binary Classification Evaluator, vamos a setear la métrica, en este caso va a ser el área bajo la curva, que es ROC, y vamos a decirle cuál es la columna que él va a tomar, que en este caso es la de Prediction, y cuál es el label, que en este caso es label. Si nos damos cuenta, cuando imprimimos qué tiene Evaluator, lo que básicamente tiene esto de acá. ¿Listo? Y aquí básicamente va a ser un cross validation y en SparkML se llama Train Validation Split. Va a ser una validación cruzada, a veces dividiendo el conjunto de datos en K grupos que no se solapan y se dividen aleatoriamente. Es decir, eso te va a ti permitir tener este tema de aleatoriedad. Es muy importante cuando nosotros estamos evaluando nuestro modelo. Porque eso nos va a permitir a nosotros tener la tranquilidad de que después, cuando se hace la evaluación, no siempre se hace como sobre un conjunto específico, sino que lo va a tomar de forma aleatoria. ¿Listo? Entonces aquí también llamamos al tema del tuning, llamamos al Train Validator Split, y aquí le decimos que lo ponga en un ratio de 0.75. Aquí vamos a tomar nuestros params, que básicamente ya lo definimos acá en nuestra grilla, que son estos de acá arriba, nuestro pipeline y nuestro evaluador. ¿Listo? Miren lo interesante de esto, porque aquí ya estamos metiendo diferentes parámetros. Recuerden que acá tenemos 12 modelos distintos, 12 combinaciones. Tenemos nuestro pipeline, que tiene tanto estimadores como transformadores, y tenemos nuestro evaluador, que están definiendo diferentes, en este caso, está definiendo una métrica. Entonces mira que ya tienes algo robusto, tienes algo bien bacano, tienes algo bien chévere. Ya cuando tengas ese pipeline, ahora sí ya empezamos a ejecutarlo como tal. Aquí básicamente le vas a hacer un fit al entrenamiento. ¿Listo? Y voilà. Entonces aquí ya empiezas a mirar cuáles son los resultados que él va obteniendo. Cuando ya testeas, mira que acá le hice un fit al entrenamiento. Cuando ya mostramos el test, véase acá hice una comparación, véase que este TBS fitted, que es este de acá que encontramos acá, le vamos a aplicar un transform ¿a qué? Al test, para ver el resultado que obtuvo. Entonces, el conjunto de datos, miren ustedes que es esto de acá, y era lo que ahorita Julio comentaba. Entonces, permítanme y les muestro cómo él lo entrega. No tengo bueno. Él básicamente él te da como la probabilidad de que sea 0 o de que sea 1. Entonces, obviamente, el estado que tiene mayor probabilidad, él lo va a etiquetar como pues el label final. En este caso, el que tenía mayor probabilidad era el 0, por eso puso como la predicción el número 0. ¿Vale? Es interesante porque te da la probabilidad de los dos números. Entonces, eso es bastante chévere. Luego acá, bueno, mira, acá hacemos como el tema de evaluación. Este tema de evaluación es básicamente, qué tanto está evaluando bien el modelo. Aquí obtenemos el número de métricas, que es el bajo de la curva. Aquí tenemos los diferentes stages, como dije, R fórmula y el logistic regression. Y fíjense ustedes acá lo interesante, que esto que ya hemos entrenado, le hacemos el best model, ¿cierto? Le hacemos el best model y obtenemos el mejor modelo. Dentro del mejor modelo, acá pues hice algunas adaptaciones simplemente para que se viera un poco mejor. Y básicamente, ¿qué obtenemos? Que a nuestro pipeline que hemos aplicado, al conjunto de datos que ya vimos anteriormente, el mejor modelo de R fórmula es este.
la Logistic Regression, el mejor parámetro para Elastic Net es el 0,0. Y la regularización, el mejor es el 0,1. Entonces, digamos que el mejor modelo para nuestro conjunto de datos, de acuerdo al pipeline que hemos definido, son estos hiperparámetros que vemos acá. ¿Listo? Entonces, vemos aquí, obviamente esto es overfitting, por lo que les acabé de decir, o sea, hay muy poquitos datos, pero básicamente aquí podemos, al mejor modelo, podemos hacer un resumen de cuál es digamos, la precisión que obtuvo y cuál es el porcentaje, digamos, bajo la curva que también obtuvo. ¿Listo? Y ya finalmente, para ya ir cerrando, entonces, listo, ya entrenaste tu modelo, está chévere, está bacano, pero bueno, ahora quiero guardarlo. Quiero guardarlo porque quiero utilizarlo para, no sé, producción, o quiero utilizarlo para poder manipularlo o poder mejorarlo en otra oportunidad. Entonces, básicamente, lo que se hace aquí es hacer, guardas el pipeline, ojo, guardas el pipeline y pues lo guardamos acá pues en local o en un S3, en un bucket, lo que sea. Entonces les quiero mostrar, por ejemplo, cómo lo guarda él. Simplemente para que ustedes vean más o menos cómo se guarda acá. Miren, entonces cuando yo le doy ese override que hubieron ustedes, el que me va a guardar el mejor modelo, me va a guardar los estimadores, me va a guardar el evaluador y me va a guardar la metadata. Todos estos parámetros, si se dan cuenta acá, él siempre va a guardar la metadata. Aquí en el mejor modelo me va a guardar el stage, me va a guardar, me va a decir, hey, los stage que utilizaste para este pipeline fue R fórmula y la metadata que me pasaste fue esta de aquí. La data con la que fue entrenado fue esta de aquí. Entonces, y todo, bueno, y algo importante, todo lo guarda en archivos.parquet. ¿Listo? Entonces, te guarda el detalle, chicos y chicas, te guarda el detalle de todo, o sea, tú tienes todo, absolutamente todo de los estimadores, así sucesivamente, y de la metadata como tal. ¿Listo? Te guarda todo el detalle del pipeline. Y ya para cerrar, volvemos acá a la presentación. Listo, el pipeline se guardó con éxito. Y aquí, bueno, listo, ya lo guardaste, ya está en un bucket, ya está, no sé, en tu local, lo que sea. Ahora quiero leerlo. ¿Cómo lo leo? Recuerdan que yo les dije que él siempre te va a crear un model. Entonces, mírenlo acá, lo que yo les decía ahorita. Si estás aplicando un Logistic Regression, si lo quieres leer, tiene que ser Logistic Regression Model o un Random Forest Model. Pero aquí, como estamos guardando una clase de tipo Train Validation Split, lo que consecuencialmente tendríamos que poner sería un Train Validation Split Model. ¿Listo? Porque esta clase, esto que guardamos aquí, es un Train Validation Split. Entonces, para guardarlo, para leerlo, simplemente le ponemos load y pues nuestro path donde está nuestro modelo. Aquí entonces imprimimos la clase. Miren que el modelo fue leído con éxito. Este JSON que está acá es un JSON pues que creé así de forma ficticia. Leemos el JSON y miren lo que tiene el JSON. Digamos que te llegó una nueva data de tu aplicación y quieres pasarle ese pipeline y hacer la predicción. Entonces, imagínate que te llega esta nueva data en formato JSON de tu aplicación y se lo vas a pasar al modelo, lee la data, se lo aplicas al modelo, mira lo que tiene esa data, perdón, lo que tiene esa data que te llega, nada más tiene estos valores, ¿listo? Entonces, mira lo que entonces hace él. Cuando yo le aplico el CLF, que es mi modelo cargado, ¿cierto? Este de acá, y yo le hago un transfer, ¿a qué cosa? A este DF prueba, mira lo que inmediatamente él me arroja. Es lo que les decía aquí, la probabilidad, la probabilidad de que sea 0 es esta. La probabilidad de que sea 0 es esta. Entonces, acá no se ve, pero la probabilidad de que sea 1, obviamente es mayor, va a ser más del 50%. ¿Listo?
Es interesante es bastante interesante. Entonces, es así como nosotros guardamos, digamos, nuestros modelos y cómo lo transformamos, cómo le aplicamos nuestro modelo a la data nueva que nos llega desde fuera. Y listo. Básicamente, ese era como el tutorial que quería presentarle, un poco de pipelines, forma teórica y también de forma práctica. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario o damos por terminada la sesión. Este tema de características, yo vi que todas eran numéricas. Toca castearlas, toca hacer un get dummy para que den todas numéricas. Qué pena, Manuel, te escuché entrecortado. Ah, ok. Perdona. Espérame. Manuel. Hola. Espérame, ¿me escuchas ahí bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Me decías. Ah, perfecto. Listo. En el tema de características, cuando tú le estás pasando las características, yo vi que las variables eran numéricas, ¿sí? ¿Él acepta tipo de string o algún otro tipo o variables categóricas en ese arreglo? ¿O solo acepta enteros? A esto de acá En te el de refieres, a esto de características, aquí. ahí. A esto de aquí. Sí, sí. Ok. Si te das cuenta, él te los convierte, automáticamente en numérico. Ah, ¿Listo? perfecto. Él te lo convierte automáticamente en numérico. Recuerdas que yo le dije que este 11 de aquí, él inteligentemente viene a todas las columnas que están acá y va a observar cuáles son los distinct, independientemente de que sean pues de tipo string o sean de tipo pues numérico. Pero sí o sí, ojo, importante, sí o sí que debe ser numérico el tema del label. Pues por el error que les mostré acá abajito, aquí, lo que les decía aquí, esto sí o sí tiene que ser numérico y tú como desarrollador de tu pipeline debes asegurar de que sea numérico. Por eso hicimos el tema del one hot, el tema del one hot encoder. Listo, para volverlo numérico. Eso sí o sí tiene que ser numérico. El resto, Spark lo hace por ti. Listo, esa amiga. Gracias, Carlos. De una, Manuel. Gracias a tu pregunta. Vale, chicos. Pues nada, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta. Bueno, acá el señor José Cárdenas pregunta si se puede realizar modificaciones al modelo y luego guardar esos modelos por versiones para después hacer la comparación de cada uno de esos modelos. Exacto, No. sí, gracias, sí. Precisamente yo les decía que este proceso es iterativo, nuestro pipeline, y por eso le damos persistencia. Esto se llama aquí le puse guardar el modelo y leerlo. Esto se llama cuando uno guarda el modelo, eso pues el término técnico se llama que le damos persistencia al modelo. Es decir, que podemos coger ese modelo y poder reestructurarlo. Podemos hacer acá un ajuste de, por ejemplo, si acá nos dicen, oye, para esta data que tú entrenaste por primera vez tu modelo, el mejor parámetro fue este. O más bien para no complicarnos, el mejor parámetro de la regularización fue 0,1 cuando entrenaste por primera vez tu modelo, pero te llegó nueva data. Un ejemplo, no sé, el negocio necesita que tú reentrenes los datos cada trimestre o cada 2 meses, mensual, no sé, lo que sea. Entonces, básicamente, tú le vas a aplicar tu pipeline y vas a hacer el tema de evaluación. Y tú dices, no, es que no, o sea, llegó la nueva data, pero ahora mismo el modelo está teniendo como unas inconsistencias dentro de la evaluación. Venga, exploremos entonces hagamos un ajuste de hiperparámetros, evaluemos nuestros hiperparámetros y miremos qué otros parámetros nos dan una mejor evaluación a la métrica. ¿Listo? Entonces digamos que este proceso es iterativo y sí, tú lo puedes hacer, ¿vale? Eso es muy importante y eso es muy usual cuando nosotros reentrenamos los modelos en
pues cuando ya estamos hablando de producción, hacemos el reentrenamiento, pero también evaluamos las métricas, ¿cierto? No solamente venga que llega nueva data y que sea lo que salga, no. O sea, debemos asegurarnos de que las métricas que nosotros establecimos inicialmente se cumplan a los parámetros que pues nosotros hemos determinado. Por ejemplo, no, para mi modelo, yo acepto una precisión del 70%, para mí está bien. Pero si ya está en un 50 o está en un 60, uy, alarma. Hay que mirar qué está pasando. ¿Listo? Listo. Hay una otra pregunta también por el chat. Me pregunta acá, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuál sería el tamaño de conjunto de datos con el que tomarías la decisión de utilizar Spark ML en vez de las librerías comúnmente utilizadas? Gracias por la pregunta. Por ejemplo, hablando de términos de Cummings, específicamente en Scikit-Learn, cuando tu dato ya pasa de 5 millones de registros o de filas, de rows, para mí ya es momento de pasar Spark ML Elite. Porque primero vas a tener un tema de computación distribuida, computación distribuida, el proceso va a ser mucho más rápido. En Scikit-Learn ya cuando ya pasa 2, 3 millones de datos, uy, eso ya empieza ya a generar ya inconsistencias en cuanto a procesamiento. Entonces, si ya pases ese umbral, ya es hora de que pases a Spark ML Elite. Igualmente, gracias a PySpark, si tú tienes experiencia utilizando Scikit-Learn, digamos que las diferencias realmente son muy mínimas, como lo vimos acá ahorita en Databricks. Entonces, con mi experiencia, es eso. También me gustaría de compartir una experiencia. A mí me tocó una vez hacer un proyecto de Big Data. Me tocó manejar los denominados microdatos, ¿no? Microdatos demográficos de un país, que son datos muy grandes, ¿no? De muchos gigas. Me tocó una vez trabajar con 3 gigas en mi máquina, que tiene básicamente menos de 6 gigas de memoria. Entonces, el tema de la memoria de la máquina también puede ser factor para elegir entre un módulo y otro, ¿no? Porque ese dato yo lo quería procesarlo sin pandas, pero aproximadamente 5 gigas, siendo que mi máquina tenía menos de 6 gigas de memoria RAM. Entonces, era demasiado dato para procesarlo dentro de la memoria. Así que en ese caso, Apache Spark fue la salvación. Si bien hay alternativas a Apache Spark, como por ejemplo Dask sería quizás la mejor alternativa para manejar grandes datos en una sola máquina. Estoy hablando en el caso de una sola máquina, ¿no? Porque Spark, si no logra hacer el procesamiento dentro de la memoria, lo hace en el disco. Entonces, sí, gracias a Spark sería posible hacer la transformación de grandes volúmenes de datos dentro de una sola máquina, aunque no tenga suficiente memoria RAM. Entonces, eso sería la experiencia que yo tuve, que me tocó utilizar Apache Spark por el tema más de la memoria, ¿no? No por el tema del tamaño de los datos, y sí, que sí eran muy pesados, pero mi máquina, bueno, no tenía suficiente capacidad para hacer el procesamiento. Eso. Y agrego a eso también, chicos, cuando ustedes estén haciendo los modelos, no solamente es la cantidad de datos, sino el tipo de transformaciones que ustedes vayan a hacer a sus datos. Por ejemplo, si utilizan muchos joins, si utilizan muchas agregaciones, todo eso, todo ese tema de procesamiento, y son cosas que hemos visto ya en capítulos anteriores con las transformaciones, todo eso, digamos que de alguna forma va cargando el tema de memoria, va alojando el tema de memoria y posiblemente si no lo manejan muy bien y si no optimizan bien sus códigos, y hablando específicamente de Apache Spark, concretamente con el tema de la configuración específica del clúster, pueden incurrir en el famoso OOM, que es el
out of memory, tu clúster queda sin memoria y pues se murió tu aplicación. Entonces, tienen que tener en cuenta también ese tipo de cositas. No solamente es la cantidad de datos, sino qué tanta cómputo en cuanto a transformaciones y joins y cositas de esas necesita tu pipeline o tu transformación de datos. Es una parte muy importante que también hay que tener en cuenta. Pues muchachos, o sea, personalmente considero que, o sea, hacer uso de Spark para procesar ciertas gigas de datos me parece, digamos que personalmente, ¿no? Me parece innecesario porque es como tener, como lo he hecho siempre, una tractomula para hallar una nevera. O sea, el tema de computación distribuida y de tener clusterización sí es interesante cuando uno tiene una volumetría muy alta, y cuando hablamos de volumetría alta estamos hablando de por lo menos 1 terabyte de datos. Entonces, ¿qué pasa con las limitaciones de memoria? O sea, si yo voy a hacer un entrenamiento, yo voy a llevar a cabo un entrenamiento y no siempre, no, eso no implica que lo tengamos que hacer siempre localmente. O sea, yo puedo, si estoy en una empresa seria, veámoslo así, que está haciendo proyectos que van a ir a producción, pues no me van a dejar eso para que yo me ponga a hacerlo en mi máquina local, a no ser que me mandaran una super máquina. Entonces, posiblemente vamos a hacer uso de servicios en la nube. Posiblemente también si quiero utilizar scikit-learn, puedo hacer uso de una instancia en EC2 que tenga muy buenas características y tener un escalado vertical, ¿sí? O sea, a lo que veo es que no toda la solución debe ser siempre distribuido, ¿sí? Por ejemplo, en AWS puedo tener instancias de EC2 autoescaladas, ¿sí? Que tengan una arquitectura, veamos así, de aprovisionamiento vertical, ¿sí? Con máquinas con muy buenas características y hacer un buen entrenamiento, ¿sí? Y hacer uso de scikit-learn, puedo hacer uso, en ese caso, hacer una implementación con DAX. DAX tiene una gran ventaja, o sea, tiene una excelente ventaja en que él hace un excelente uso de los recursos. Y cuando digo que es un excelente uso de los recursos, es que él toma los recursos, por ejemplo, que tengo en procesamiento en CPU, va y mide los cores, va y habilita la cantidad de hilos que tenga que habilitar dependiendo de la capacidad que yo tenga los cores, y esos sí los veamos así. Él lo que hace es que coge todo mi gran conjunto de datos, lo particiona y lo pone a trabajar en cada thread del procesador, y él es altísimamente eficiente. Y estamos hablando de que no necesito tener una máquina con 68 gigas de RAM para que me funcione para procesar un dataset que tenga 32 gigas. No, yo puedo tener un dataset, una máquina con 8 gigas de RAM, ¿sí? 8 gigas de RAM, y tener un dataset de 32 gigas y DAX me lo procesa excelentemente. Y desde ahí puedo comenzar también a entrenar modelos, ¿sí? Entonces, digamos que esas son cosas que hay que tener, considero que hay que tener en consideración, que hay que considerar al evaluar, porque es que Spark también tiene un único peso. O sea, Spark, el hecho de arrancar el simple motor de Spark con las características que tiene, por lo menos me está comiendo 4 gigas de RAM, ¿sí? Entonces es robusto, se demora en arrancar, a no ser que tenga el clúster prendido siempre, en arrancar, o que ya lo tenga provisionado para hacer algo. Entonces no pienso y considero que no siempre las haría solamente Spark. O sea, podemos hacer uso de Koalas, ¿sí? Podemos hacer uso de DAX para todo el procesamiento de mis datasets, y hacer uso de scikit-learn inyectado dentro de mi código Python, y posiblemente me va a funcionar muy bien. Es lo que considero. No sé si tengo una mala apreciación al respecto. Amigo Julio, pero Koala sigue siendo Spark, ¿no? Julio. Julio. Se murió el amigo Julio. Sí. Está hablando de Meet. Listo. Koalas, aunque sí nace dentro del nicho
de Apache de Spark, de los creadores, ¿sí? Lo que hace es que es una capa superior, es una interfaz de capa superior que me permite a mí trabajar paralelamente data frames, ¿sí? Haciendo uso de las capacidades que tiene Pandas. O sea, es un Pandas distribuido, ¿sí? Entonces, de hecho, Spark tiene soporte para Pandas y ese soporte para Pandas que tiene Ujú. lo hace basado en Koalas, que es su proyecto. Sí, es un proyecto de cómputo distribuido, pero soportando las funciones de Pandas. ¿Sí? La Eso API no de quiere... Pandas. ¿Mm? Sí, La API de Pandas. Ujú. exacto, la API de Pandas, exactamente. Entonces, él como tal presenta una interfaz superior que me soporta las funciones de Pandas, es poder trabajar en mi Pandas, pero en computación distribuida. Entonces, eso es lo que a mí me ofrece Koalas, poder trabajar Pandas distribuidamente. Entonces, no voy a tener el problema posiblemente de memoria. ¿Qué pasa? Queda como recomendación el mismo creador de Pandas. Si tú tienes en recursos, o sea, estamos hablando de RAM, ¿sí? Una cierta capacidad, no sé, voy a hablar acá, 8 gigas de RAM, ¿sí? El máximo, la capacidad máxima, la relación máxima de set de datos que debería tener en peso debería ser 8 a 10 veces la capacidad que tienes de almacenamiento en RAM. Me explico. Si tengo 8 gigas de RAM, pues claramente están entre 64 y 80 gigas de peso de tu dataset para que pueda ser procesado basado en esas características. ¿Sí? Entonces son relaciones que siempre hay que hacer y hay que tener en cuenta cuando yo ya, yo voy a entrar a procesar los datos y lo quiero hacer procesamiento, la limpieza, el filtrado y demás con Pandas. ¿Mm? Si no, pues entonces puedo hacerlo como les digo, puedo manejarlo con DAX, manejar mi data frame con DAX y hacer una integración con el scikit-learn ahí mismo, dentro de mi Python, o simplemente pues como puedo trabajar con Koalas. Si lo quiero trabajar distribuidamente y lo puedo poner a correr en cluster dentro del Spark Core. ¿Mm? Entonces, digamos que en ese caso, digamos que son como las apreciaciones en términos de uso de recursos que se pueden tener en cuenta. Pregunta, interesante, Julio, gracias. Pregunta, no, personalmente no he utilizado Koala, sinceramente, pero de lo que acabaste de decir, no sé si has escuchado o alguno de los presentes acá ha escuchado el proyecto de Payarrow. No sé si será lo mismo o a lo que tú estás mencionando o son cosas totalmente diferentes. Hola Carlos, esos son proyectos totalmente diferentes. El PyArrow es para un almacenamiento de memoria de tipo columnar y el Koalas es una interfaz o API muy similar a Pandas. Quizás a la fecha ya soporta lo mismo que hace Pandas. Siempre hay que revisar la documentación. Y por debajo está ejecutando sentencias de Spark, hasta donde tengo entendido. O sea, tú programas como si fuese tu data frame con Pandas, si lo conoces con Pandas, pero por debajo ejecuta sentencias de Spark. Pero veamos, ¿no? La documentación. PyArrow, básicamente una dependencia de Spark. No puedes ejecutar un job de Spark sin el PyArrow, ¿no? Independientemente de qué puedas hacer con Spark. No, o sea, PyArrow es un formato de almacenamiento como lo puede ser tu Parquet, como lo puede ser tu Avro o como puede ser tu ORC. ¿Sí? O sea, es un formato de almacenamiento, como dice David, columnar. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué lo hace diferente? Digamos, cuando hablamos, no sé, estamos trabajando en AWS, que es normalmente donde trabajamos con Wrangler, las estructuras de datos que almacena, las almacena en ese formato. Es un formato como, vamos a decir, columnar como Parquet. También tiene unos niveles de compresión, ¿sí? Y digamos que hace un muy buen uso de la memoria. Es un formato como tal de almacenamiento donde tienes
tu dataset compacto, ¿sí? Y que tiene internamente una estructura que hace muy fácil la lectura de la misma. O sea, verlo así es, tú puedes guardar en Parquet, pero Parquet no es no es el único formato, ¿sí? Entonces, ahí, o sea, tal cual como yo la presentación de ahí, es exactamente, o sea, así tal cual. ¿Sí? Piarro como formato de almacenamiento. Tú puedes dentro de Python hacer un almacenamiento haciendo uso de PyArrow. Entonces, en vez de ir a guardar tus CSVs, tus JSON, tus XML, lo puedes guardar en ese formato PyArrow, ¿sí? Y él te va, él va y lo almacena comprimido, es una estructura comprimida, columnar comprimida, altamente comprimida, y cuando vas y lees, en vez de decir read CSV, vas y lees tu arrow, que es un arrow, es un binario comprimido, que fácilmente lo vas a leer. Entonces, puedes tener, digamos, en CSV puedes tener un archivo inmensísimo con, no sé, 64 gigas de peso, a tener un PyArrow que apenas te va a pesar unas 12, 14 gigas. ¿Sí? Pero es la misma información, ¿no? Solo que está comprimido. Es una estructura altamente comprimida, altamente... tiene un nivel de compresión muy bueno y básicamente trabajas como binarios. Entonces, ¿qué te va a facilitar eso? Pues que claramente cuando vayas a leer, vas a leer mucho más rápido. Cuando vayas a recorrer la estructura, las columnas, va a ser mucho más eficiente. O sea, él te va a dar las características que te da ese propio formato, al igual que Parquet te da tus propias características cuando te comprime y demás. Entonces, lo recomendable siempre es trabajar para temas de entrenamiento, no pegarle directamente al CSV, es hacer una transformación previa donde cojas tu estructura de datos JSON o CSV, la compactes en otro formato de alto rendimiento, la almacenes y desde ahí, o sea, desde ahí, si empieces a leer esas estructuras compactas para agilizar tu proceso de lectura y no tengas esos problemas de memoria. O sea, el problema de memoria que vas a tener normalmente, y pues te digo, Kawin, es si le pegas directamente a tu CSV que pesa, no sé, 100 gigas, pues jodido, pues te vas a quedar fregado porque él se va a quedar leyendo esa estructura que no es una estructura optimizada, ¿sí? Y de hecho tampoco te está almacenando la metadata. Entonces, por eso te recomiendo primero, entras, compactas en un formato más eficiente y después desde ahí, si vas y comienzas a leer y me comentas igual si te sigue dando problemas de memoria, que claramente, pues a no ser que tengas una vaina muy inmensísima, pues no debería dártelo, ¿no? Pero si es un archivo no muy grande, unas tantas gigas, pues no tendrías por qué tener ningún problema en ese caso. Sí, lo que quería decir es que PyArrow es una dependencia de Python que se debe instalar mediante pip o Anaconda. Y ese PyArrow es necesario para poder leer los archivos en formato Parquet. El leer y también escribir archivos en formato Parquet. Por eso que Spark me demanda que instale PyArrow para poder ejecutar los jobs de Spark. Y bueno, el tema de poner los datos en memoria utilizando pandas, eso no depende de, o sea, de tipo de dato que yo estoy manejando. Lo que pasa es que pandas va a almacenar la información en la memoria utilizando diferentes tipos de datos, o sea, tipos como por ejemplo integer, string, y esos tipos van a tomar un determinado espacio dentro de la memoria, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hice, obviamente, para poder acomodar esos datos dentro de la memoria, sería alterar el tipo de dato para que sea más eficiente en términos de memoria. Por ejemplo, un integer que tiene un rango entre 1 hasta 252, ya sea negativo o positivo, tiene un determinado tipo de dato, ¿no? Entonces, ese tipo de dato que sería int 8, si no me engaño, se almacena de manera más eficiente en la memoria. Entonces, eso sería la primera manera de intentar hacer para poder acomodar grandes volúmenes de datos dentro de la memoria.
Pero si no puedes hacer, entonces necesariamente vas a tener que incurrir en un motor de procesamiento distribuido, aunque sea en la máquina local, que fue lo que yo hice para mi proyecto. No había otra opción en ese caso. Interesante. Bueno, Julio, a lo que tú decías y lo que decía creo que David, ¿cierto? De Payarru, personalmente yo lo he utilizado, este framework lo he utilizado más que todo para temas de, a ver, yo creo lo que ustedes dicen es cierto, pero agregando a lo que estaba mencionando, Payarru, uno de los cuellos de botellas que normalmente, pues por eso puse esta imagen, uno de los cuellos de botellas que normalmente cuando uno trabaja con diferentes, digamos, tipos de estructuras, Spark tiene una estructura, Pandas tiene una estructura, Parquet tiene una estructura, Cassandra tiene una estructura, es el tema, la comunicación entre las máquinas, entre la comunicación entre digamos, estos, no sé si mencionarlo así, esto es un framework, y es o sea, cuando tú haces esos movimientos de un lado para otro, básicamente tú necesitas el tema de la serialización. Y esa serialización lo que te hace es sobrecargar las máquinas. Entonces, lo que PyArrow viene a hacer aquí es como que, a ver, ¿cómo decirlo? Hablar de un mismo lenguaje, digamos, hablar de un mismo idioma y evitar ese tema de serialización y de serialización y viceversa, porque eso la verdad, eso consume en cuanto a tema de máquina, eso pues podría provocar un error de memoria y demás, que ya hemos mencionado acá anteriormente, pero uno de los temas que acá de PyArrow, una de las ventajas de utilizar PyArrow, yo personalmente lo utilizo a menudo, es para el tema de la comunicación entre distintas máquinas, perdón, como vemos acá en esta imagen. No sé si de pronto también lo veían por esa parte, Julio o David. Más que como un archivo de comprensión, yo también lo veía como un tema de que me ayuda al tema de la serialización y deserialización entre estos tipos de formatos. Ok. Arrow memory. De hecho, nació con ese fin, ¿no? Para poder facilitar la reutilización de estos datos entre distintos proyectos que habían en el ecosistema. En memoria. Exacto. Súper. Y dejar claro, ¿no?, que PyArrow es independiente de Spark. Yo he trabajado con PyArrow sin usar Spark. Lastimosamente no me dejaron usar Spark. Y si quieres leer un archivo, bueno, un repositorio que está almacenando los archivos en Parquet, con Pandas es necesario también utilizar PyArrow. Exacto. Correcto. Bueno, quería agregar un comentario más, y si no tenemos... Bueno, pero una duda, o sea, Okay. si en Spark no es todo es PySpark, sino por debajo está en Scala, entonces ¿cómo interactúa y qué tienen que ver PyArrow? Me queda esa inquietud. ¿Por qué PyArrow? ¿Por qué PyArrow es es para obligatorio? el mundo Python. Su equivalente en escala no necesariamente va a existir, habría que buscar. ¿Cómo es la pregunta, Julio? Qué pena, repítela. Sí, o sea, es que Kobe nos comentaba que para Spark era necesario hacer uso de la biblioteca. Sí, algo así. Sí, es una biblioteca de Python, exacto. Por eso el nombre, ¿no? PyArrow. Por eso. Pero entonces en ese caso, ¿por qué? O sea, ¿por qué es obligatorio cuando estoy trabajando con PySpark? ¿O por qué dices que es obligatorio? No entendí. Bueno, en mi caso, sí, ¿no? Cuando he intentado trabajar con PySpark y no tenía instalado PyArrow en mi máquina, entonces no me permitía
ejecutar alguna función o job en Spark, PySpark. Ah, ok, con PySpark. Ah, ya, entiendo. Sí, Entiendo. el equivalente a Scala es pues, Java, vendría siendo Java. Scala no tiene ese problema porque como se ejecuta bajo la máquina de Java, no tendría Contra ese la problema. JVM. Sí, ese corre contra la... Exactamente. Pero entonces, en ese caso, para facilitar la transición de lo que nos comenta Carlos de la serialización y de la deserialización, lo hace in memory y si para eso se soporta en la estructura columnar que está en memoria con PyArrow. Exactamente. Ah, ok. Básicamente por debajo del capó funciona así, tal cual y como lo has dicho. Mm, claro, porque lo Cosa, que pasa es que el PySpark está construido sobre la base core que está construido en escala, pero ujú, tiene unas interfaces. Entonces tiene que ujú, establecer igual, hay un protocolo de comunicación. Y ese protocolo de comunicación, como veámoslo así, son dos mundos diferentes, lo que es Python ujú, escala, tienen que poder comunicarse. Y para poder comunicarse, como lo dice Carlos, tal pues cual, toca hacer un proceso de serialización tal y cual. deserialización de los objetos. ¿Sí? En ese proceso de, Exacto, serialización y serialización de los objetos, toda la información se carga en memory, se hace la serialización o la deserialización y se transforma para que el base core, que en este caso es un bytecode, que está en escala, bueno, escala como implementación, pero es un bytecode que están corriendo en la JVM, perdón, ¿sí? Lo pueda entender. ¿Sí? Entonces, para que sea eficiente y como Spark corre memoria y haciendo uno de eso, pues PyArrow que es sí, es que ahí también de pronto me equivoqué. No es tanto un formato, es un esquema columnar en memoria. ¿Sí? Un tal esquema cual. columnar que corre en memoria. Sí. Entonces ahí Y, sí corrijo, realmente me equivoqué. No es un formato como tal, sino es un esquema columnar en memoria. y, 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 por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó en producción, Spark, o sea, cuando tú te vas al low level y miras el source code de esta, por ejemplo, esta función tan sencilla como es tu pandas, y tú miras el código fuente de este tu pandas en PySpark purito, te vas a dar cuenta que el tipo llama a la JVM, ¿listo? Y cuando llama a la JVM, básicamente lo que está haciendo ese proceso que les comenté, la serialización, o sea, estás en Python, pero para comunicarte con la JVM tiene que haber ese proceso de serialización y deserialización. Entonces, y viceversa. Entonces, la JVM procesa lo que tiene que procesar y lo devuelve, pero para devolverlo a Python, tiene que hacer otra vez ese proceso. Entonces, no es lo mismo usar tu pandas con PySpark puro a utilizarlo con PyArrow. Y tú como inteligentemente, eso tienes que, porque por default creo que está deshabilitado, pero en tu configuración del clúster tienes que habilitar la función de que las conversiones que tú vayas a hacer para hacer este tipo de transiciones entre esos tipos de datos que acabamos de ver en la imagen que ahorita proyecté, tienes que ejecutarlo, o sea, tienes que habilitarlo con esta configuración que está acá. ¿Listo? Entonces, aquí entonces lo categorizas como lo que estabas exponiendo tú, Julio, con una base columnar. Entonces, no es lo mismo hacerlo así, hacerlo con PyArrow. Digamos que el proceso es mucho más eficiente. Ujú, sí, En tienes la toda la escritura, razón. ¿cierto? En la lectura creo que no mucho. En la escritura sí es mucho más eficiente, es como 7 veces más rápido que Pandas. Pero en la Sí, lectura sí es señor. muy parecido. Exactamente, total. Aquí, ¿qué pasa? O sea, si tú lo haces con en ese proceso de desalización, te saca fijo, o sea, dependiendo obviamente del tema de la cantidad de datos que te vayas manejando, pero fijo, con la cantidad de datos que yo manejo en producción, mm, pues si lo hago PySpark purito, el logo of memory, o sea, de una vez el error de Java. Con PyArrow no me sucede eso. Sí, ese tema es interesante.
Bueno, Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna Muy pregunta? bien. No, Carlos, muchas gracias de verdad, hermano, por el tiempo que se tomó en preparar a la ustedes. presentación y el conocimiento transferido, hermano. Sí, No, a Carlos, ustedes por su pregunta, su participación. Fue pues ameno poder intercambiar ideas y demás. Chévere, así co-creamos juntos. Sí, tu material estuvo bueno. Justo uno de los presentes estaba preguntando si podías compartir tu Jupyter Sí, Notebook que ejecutaste en Databricks. Creo que después vamos a coordinar ese tema, ¿no? Porque la comunidad tiene su propio repositorio en GitHub para justamente esos materiales que nosotros compartimos durante esas sesiones de Spark, ¿no? Entonces, quizás por ahí claro, podríamos hacer ese tema de compartir el notebook, ¿no? Si hacen lo desde desea. luego. Claro que sí, por supuesto que sí. Claro que sí, cómo no. Para que puedan estudiarlos y puedan ya aplicar ya más que todo, ensuciarse con las manos acá, corriendo, mirando qué pasa, qué no pasa, y pueden aprender mucho más. Claro que sí, cómo no. Okay. perfecto, Bueno, Carlos. nada, muchas gracias a todos ustedes y pues nada, de verdad un gusto poder aportar un grano de arena a todos ustedes. Gracias, Carlos. Ha sido bastantes temas, conceptos que los que has cubierto en tu presentación, que en una sola sesión ha sido demasiado. No sé si les duele la cabeza a algunos, tipo que el One Hot Encode, el tema de tipos de modelos de supervisado, no supervisado, semi supervisado, faltó por ahí, pero bueno. Ah, sí. Pero es demasiado para una sola charla y la has cubierto muy, muy bien. No, felicidades. Súper gracias. Bueno, de hecho, vamos a tener muchas más sesiones hablando sobre Machine Learning. Es un tema muy extenso dentro de Spark. Por lo menos tenemos unas 6 o 7 sesiones más hablando sobre ese tema de Machine Learning. Hoy día hemos tocado solamente lo básico, ¿no? Así que se le han dolido la cabeza. Bueno, espero que se toma un tiempo para descansar y que estén preparados para las siguientes sesiones, que serán a los días viernes a esa misma hora, ¿no? El siguiente tema que nosotros vamos a tocar sería sobre temas de preprocesamiento y Future Engineering con Apache Spark. Es un tema muy, muy largo, así que vamos a dedicar por lo menos unas 3 sesiones hablando solamente sobre ese tema. Así que, bueno, vamos a cerrar esa sesión. Así que descansen, tengan una buena noche, un buen fin de semana y, bueno, nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias a todos, de verdad. Vale, gracias a todos. Gracias.